importante tomar y muchos jugos, limonadas y varias cosas con alcohol también, por si también hay que... Veía ayer, no ayer, no, mentira, pero hace unos días atrás, un video de Cantinflas, que era bueno Cantinflas. No solamente por lo que significaba Cantinflas, sino por la política dentro de Cantinflas, la opinión dentro de Mario Moreno Cantinflas. Le decía a una persona, dígame por favor, él estaba como de médico, si yo voy a vivir hasta los 70 años. Y él le decía, bueno, pero usted toma. No, le decía el caballero, yo no tomo nada. ¿Fuma? No fumo nada, ni de eso ni de lo otro. Y le dice, como, no le dice sexo, pero no sé, como que se dirige solamente al tema femenino. Entonces le dice, ¿y mujeres? Y el paciente le dice, no, muy poquito. Entonces le dice, bueno, ¿y para qué quiere vivir tanto? Es cierto, se podría ver como eso también la filosofía de la vida, de pasarlo bien. Claro, porque así como están los refranes, hay uno que dice, vive este día como si fuera el último. Eso no es un refrán, sí, como una frase. Una frase bien adolescente, pero que tiene... O sea, yo la conocí en la adolescencia. En esos años cuando se leía El amor de Cherizade, de Carlos Cuauhtémoc. Puro amor adolescente en el colegio. Hay que revisar, aprovecho un consejo desde simple, ciudadano. Pero podrían pegarle una revisadita a los libros que se leen en el colegio, ¿ah? Creo yo que algunos libros están bastante fuera de foco del plan lector que les mandan del colegio. El año pasado, sin ir más lejos, a mi hija y a mi hijo de quinto básico estaban leyendo un libro que la violencia era desmesurada, el tema era demasiado complejo para abordarlo a los 9, 10 años. Y además que no capta la atención. Si finalmente tenemos que lograr que la lectura sea interesante, entretenida y que ponga en valor esa acción. Y no que sea una lata leer. A mí en el colegio me gustaba leer, pero me tocó leer libros muy mal, muy nada que ver. A lo mejor no malos porque nada que ver, pero muy fuera de la atención del momento. Imagino yo que hay una gran comisión nacional que se juntan a leer libros y decir, esto puede ser. Imaginamos, ¿no? O ahora también lo resolverá la inteligencia artificial. Bueno, de repente lo hacen mejor. Qué heavy que ya hay personas que se están quedando sin trabajo en el mundo después de haber desarrollado un trabajo durante 20, 30, 40 años, porque hay un robot que la inteligencia artificial lo hace hacerlo no una ni dos, sino que 2 millones de veces mejor hecho y en menos tiempo y más barato. El software ya se construyó, ya se gastó, ya se invirtió. Entonces de aquí en adelante, hay que hacerse cargo, sí, ¿eh? Sí lo dijo Elon Musk, porque yo lo vi en una entrevista donde él decía que los estados ya deberían estar trabajando en las políticas asociadas junto con, obviamente, la gran empresa que está quitando puestos de trabajo humanos y dándoselo a robots, que tienen que ser subvencionados, tienen que ser pagadas las personas que sean sacadas de un trabajo que ya no puedan volver a hacer nunca más en su vida, si que además se estaban dedicando a eso por tan largos años. Tienen que ser remunerados, según Elon Musk. O sea, según, yo creo que, ya que hablamos de moral, mínimo, ¿no? Una base moral. Es que claro, si los voy a sacar de ahí, tengo que hacerme cargo si le estoy diciendo sal de acá, porque hay un robot que lo hace mejor que tú. El otro día ya estamos en otra esfera, porque van a la par, no es que se haya terminado una, pero ocupando esta palabra horrorosa, diría alguien, para llamarle a la profesión que nos va a hacer, que se llama carrera, que nos hacen competir desde que damos una prueba y de ahí en adelante, o sea, del colegio, pero de ahí en adelante se llama carrera. Imagínese usted lo que significa una carrera, ganarle a las demás personas. Y no hay que ir a ganarle a las demás personas a estudiar. Usted muchachito que dio su prueba y que ahora está muy contento porque se va a ir de la casa a estudiar a otro lado. Bájeme la expectativa de eso, no se pasa tan bien. Eso. Ya, vámonos con De Pelusa. Siento que dejé algo medio, pero eso. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es, corazón? 10 con 22. Hoy 10 con 22 ya. Ya. Vamos a ir entonces terminando la mañana secreta del día de hoy, cuando son las 10 con 22. Y nos vamos a ir con los otros artistas, el otro grupo que se presenta en Cinecon, en el Secreto by Cinecon en este caso. Porque hoy día recuerde que en la sala Cinecon
Lamentablemente no podemos decirle que venga porque está lleno. Ahora, si quiere venir y ponerse afuerita a escuchar, podría ser. Podríamos hacerle un hoyito a la pared para tener como de afuera una mirada más secreta desde la ventana de Albert Hitchcock. Ya. De Pelusa entonces nos viene a decir dime, como lo ha dicho tantas veces que ha venido a decirnos dime aquí mismo en el estudio. Bueno, ahora nos vuelven a decir dime para despedir el programa de la mañana secreta de esta semana. Se acaba, hoy se acaba enero ya, no tan rápido, pero va súper rápido, estamos a 12 de enero. Abrimos, o sea, sí, cerramos o abrimos con lo que haya hecho primero, pero en un abrir y cerrar de ojos estamos en la mitad de enero, donde las promesas se deben cumplir. Donde yo escuchaba a toda la gente decir que desde el 15 de enero Constitución se va a llenar de turistas. No quiero que sea mentira, porque estamos esperando que eso pase. Y hablamos con mucha gente en diferentes lugares, en diferentes rubros, y dicen que desde el 15 sí que sí. Así que en serio, no estemos con cositas después de que no, que este 15 no va a ser, de que el próximo 15, porque necesitamos de forma urgente que esto ocurra. Necesitamos que lleguen los turistas el 15. No se vayan a confundir de día, por favor. El 15. Y de ahí para adelante, un verano lleno, con nuestro pueblo lleno de gente. Atenderles, a que lo pasen bien, para que quieran volver, a ser amable, en la calle, no solamente donde usted trabaje, en la calle, vaya caminando, sea amable, si le toca ir manejando y viene un turista, porque viene más lento, porque se nota cuando alguien es turista. Porque va más lento, porque no conoce. No le toque la bocina, no le diga, ¡ay, porque no va a querer venir más! Hay que tratarlo con cuidado, con amor. Y lo mismo en la calle. Si usted va caminando, y yo lo digo porque lo hago, por eso lo digo con propiedad. Si voy caminando en la calle y veo un papel, recojamos el papelito, si no cuesta nada, agacharse, aunque no sea suyo. No, que la gente haga algo, hagamos algo. Recoja el papelito, hay hartos basureros. Es 2 por esquina, o sea, 2 por cuadra, por lo menos. Hagamos la pega. ¿Por qué? Bueno, por una cosa, todos tendremos razones, pero estoy hablando del turismo. Para que se vea más bonito. Para que la turista cuando venga diga, uy, si hay que fue Constitución, un pueblo limpio, todas las veredas limpiecitas, sin basura. Y eso es parte de todos y todas. No es solamente, hay que una empresa que limpia. No. Así como no hay que votar, si yo puedo hacerme cargo de algo tan mínimo como agacharme, o hacer lo que quiera, una elongación si quiere. Recoja el papelito y lo deja en el basurero. Eso va a ser un gran aporte y su pueblo estará muy orgulloso de usted. Al final, en marzo, le podemos dar una medalla. Al que más recoja basura y se tome foto, le vamos a dar una medalla. Que diga el recogedor, la recogedora de basura, una medalla de oro si quiere. Una de bronce mejor. No nos estamos dando tanto. Eso. Hagámonos cargo de que somos o queremos ser un pueblo turístico. Hacerse cargo significa aportar en todo. En la salida a comprar, en dar un dato, en ser buena onda cuando la gente está manejando. En todo ámbito de cosas. Sería bueno. Y ahora sí. Siempre que me estoy despidiendo como que me termino hablando de nuevo. Y aquí Carla, el radio control, como que va a bajar a poner y se va de nuevo. Y después me mira y me dice, y de nuevo tiene que... Ahora sí. Ya que quiero decir la canción para que Carla. Ya, que les vaya bonito, cuídense, pásenlo bien, celebren la vida y si eres en el secreto mucho mejor. La mañana secreta se termina y nos vamos ahora con De Pelusa, que nos dice dime, acá en la mañana secreta de la 101.3, cineconradio.cl, Peucayal. Paso a buscar donde siempre frente a la universidad y me enseñarás esas clases de ciencia, sabes, me asusta, prefiero ir a tocar un par de canciones a la plaza, recibir moneda, a ver qué pasa y a ver si planta, luego enrolamos y nos
pasarte a buscar donde siempre y dejarte en tu casa. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Cinecon